mío. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Victoria, aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, aunque me encuentro un poquito mal de salud, pero debemos dar gracias a Dios en todas las cosas, sea que estemos enfermos o sanos. Así dice la palabra de Dios, que debemos darle gracias a Él. Y bien, hermanos, les invito a que vayan a su Biblia en Éxodo 14, versículos 13 y 14. Amén. Bendito sea tu nombre, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Bajo el tema le he puesto: Jehová peleará por vosotros. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen esa palabra? Que peleará por nosotros nuestro Señor Jesucristo, que vive para siempre y reina. Oh poderoso Dios. Bueno, ya todos lo tienen, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Palabra de Dios, aleluya. Regalen una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, creo que todos sabemos la historia de esta Sagrada Escritura. Vemos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, dice la palabra de Dios. Pero vemos que el pueblo de Dios en aquellos tiempos dudaban del poder de Dios, porque les habían sacado de Egipto. Pero tenían otro gran problema cuando se enfrentaron con el río, con el mar rojo, dice la palabra de Dios. Pero ellos ya habían visto muchos milagros, dice la palabra de Dios, porque Dios mandó 10 plagas para dejar libre al pueblo. Pero ¿ustedes creen que Faraón no iba a ceder en el primer prueba que puso Dios? La primera sobre las plagas, la primera plaga. Pero Dios quería mostrar su mano de poder para sacarlo con mano poderosa, dice la palabra de Dios, y mostrar que sus dioses no tienen poder, los de Egipto, porque ellos creían en varios dioses. Pero ahí quedó avergonzado el diablo, porque solo nuestro Señor Jesucristo tiene poder. ¿Y cuánto lo creen? ¿Y cuánto lo creen? Oh, gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Y dice el versículo 14: que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ahora nos habla a nosotros que debemos estar confiados en Dios, pero no así que, como dice, estar tranquilos. No solo cuando quieren orar, no solo cuando quieren buscar el rostro del Señor, sino que aquí dice la palabra de Dios que debemos estar confiados. Pero ¿cómo? Buscando el rostro del Señor, buscando en la oración, buscando en el ayuno. Así dice la palabra de Dios. Muchos confunden cuando dicen tranquilo, que solo cuando queremos buscamos a Dios, buscamos el rostro del Señor en oración. Y eso no es así, mi hermano. Quiero decirte que la palabra de Dios debemos buscarla en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Oh, poderosa es la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, y vemos más adelante, dice la palabra de Dios, que abre el mar rojo. Hermanos, poderosa, dice la palabra de Dios. Y pasa todo el pueblo, y atrás venían el ejército de Faraón. Pero vemos el gran poder de nuestro Dios, porque ellos iban pasando y los ejércitos de Faraón también venían atrás. Y vemos que el pueblo de Dios cruza el mar rojo, y el ejército de Faraón
venía atrás de ellos, ya había cruzado el mar rojo, pero el mar seguía abierto. Pero cuando vio nuestro Señor Jesucristo que ya había pasado el pueblo de Dios, el mar se cierra y los enemigos de ellos quedaron avergonzados porque todos murieron, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, debemos estar confiados en Dios, que Él nos dará la victoria, porque Él es el más poderoso. Él nunca ha perdido ninguna batalla, dice la palabra de Dios. El Dios de Moisés es el Dios de nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Regalen una ofrenda de palmas a nuestro Dios, que vive para siempre. Poderoso es tu nombre, Señor amado. Bien, hermanos, vemos también, creo que saben la historia, vemos también que habiendo pasado el mar rojo, glorificaron a Dios, cantaron alabanzas, dice la palabra de Dios. Pero más adelante dice la palabra de Dios que encuentran un pozo o un río, digamos así. Pero ¿cómo estaba ese río? El agua estaba amarga, no se podía tomar. Y el pueblo de Dios, el pueblo comenzó a murmurar que tienen sed y cómo vamos a beber este agua, decía. Pero Moisés confió en Dios y él le oró. ¿Y qué le dijo Moisés? Moisés, ves esa vara allá que está allá, tráelo y tíralo en el agua. Y fue Moisés y lo hizo. Y ahí vemos otro milagro de Dios. Miramos otro milagro de Dios, que el agua se volvió dulce y todo el pueblo de Dios quedó saciado de sed, porque la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Cuando algo dice el Señor, nadie lo puede mover. Siempre debemos estar confiados en Dios, que Él siempre nos dará la respuesta, dice la palabra de Dios. Oh, santa es tu palabra, Dios amado. Oh, aleluya, Señor. Poderoso es tu nombre, Jesús de Nazaret. Vemos, hermanos, como el pueblo de Dios dudaba del poder de Dios, diciendo que miraban milagros, dice la palabra de Dios, pero aún así dudaban. Y vemos también que cuando llegan en el monte Sinaí, ahí también se rebelaron contra Dios, dice la palabra de Dios. Moisés fue hablado por Dios y fue llevado, se subió al monte Sinaí. Pero ¿qué pasó ahí? Fue a recibir los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Pero algo pasó ahí con el pueblo de Dios. Muchos lo saben la historia. Que adoraron otros dioses, hicieron un dios de becerro, dice la palabra de Dios, y dijeron que este es el Dios que nos sacó de Egipto, este es el que nos ayudó a cruzar el mar rojo. Pero no era así, sino eran dioses de barro, de yeso, eran dioses falsos. Y vio esto Moisés, se llenó de ira, y ¿qué hizo? Rompió las tablas de los 10 mandamientos. Vemos como el pueblo de Dios o los israelitas como se desviaban tan rápido del camino de Dios, y viendo que hacía milagro nuestro Señor Jesucristo, pero siempre se desviaban con la palabra de Dios. ¿Y cómo queremos nosotros que nos use si no queremos buscar el rostro de Dios? ¿Y cómo queremos que Dios nos dé la respuesta, pero si no buscamos la presencia de Dios? Oh, poderoso es tu nombre, Señor. Habla nuestra vida, Padre mío. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Así que, hermanos, Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Así que cuando se hallen diversas pruebas, busca a Dios, búsquelo más. No se desanime. Cuando le llegue una prueba, no diga ya no puedo más.
sino confía en Dios, como dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra de Dios, que tiene poder y autoridad. El diablo no tiene poder, es un demonio, que el Señor lo reprende en esta hora. Oh, poderoso es tu nombre, Señor amado, aleluya, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Así que, hermanos, yo les animo que sigamos buscando el rostro de nuestro Dios. Cuando vengan las pruebas, los desprecios, porque sé que van a llegar desprecios en nuestras vidas, se levantarán contra nosotros. Pero el que debemos temer es a Dios, no al enemigo. Debemos temerle a Dios, porque Él tiene poder y autoridad para desatar, para sanar, para libertarnos, para romper toda cadena del diablo. Que el Señor lo reprende en esta hora. ¿Cuántos lo creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cuántos lo creen? Si es para Dios, denle lo más fuerte, denle más fuerte, porque Él se merece la honra y la gloria. Oh, poderoso es tu nombre, Señor amado. Gloria en tu nombre, Jesús de Nazaret. Santo es tu nombre, Jesús de Nazaret. Bien, hermanos, busquen la palabra de Dios en Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, 8. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, no debemos estar dormidos, sino que debemos estar constantes en la oración, dice la palabra de Dios. Orar sin cesar. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? Si no queremos buscar el rostro del Señor, queremos estar en otras cosas. Sé que la carne es débil, pero más poderoso es nuestro Dios, que Él nos orienta, nos anima a seguir hacia adelante. Él dice: búscame, búscame, dice la palabra de Dios. Porque el enemigo, como dice la palabra de Dios, él no descansa. Anda buscando a quien devorar. Si uno mira que no ora, ahí ya te tengo, ya vi a dónde voy a atacar, dice la palabra de Dios. Tenga cuidado, mi hermano, porque el diablo, cuando el Señor lo reprenda, cuando ataca, te va a destruir por completo. Pero debes confiar en Dios y debes buscarle siempre. No le des lugar al diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Dale la libertad al Espíritu Santo, que te guíe en toda tu vida, en tu camino, en tu trabajo. Ahí está el Dios. No temas, dice la palabra de Dios, como dice en Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. No temas, porque el Señor te dará la victoria. El Señor te dará la victoria. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Aquí está la presencia de Dios. ¿Cuánto lo puedes sentir? Gloria a tu nombre, Señor. Oh, papá. Mis hermanos, ya no es tiempo de jugar en el Evangelio. Debemos estar ceñidos nuestro lomo, como dice la palabra de Dios. Debemos estar constantes en la oración, dice la palabra de Dios. Debemos buscar el rostro del Señor para poder vencer todos los dardos del enemigo. Oh, poderosa es tu palabra, Señor amado.
Pero ¿cómo lo vamos a vencer al enemigo? Leyendo las Sagradas Escrituras y orando, buscando el rostro del Señor. Busque la presencia del Señor cuando se sienta solo. Búscalo y ahí lo encontrará. Porque dice la palabra en Jeremías 33:3: clama, clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé, dice la palabra de Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra de Dios. Dios es poderoso, no hay nadie como Él, porque Él nunca ha perdido ni una batalla. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar confiados, buscando en todo momento. Oh, poderosa es tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Y a su nombre, ¿quién vive? Y a su nombre. Y su pueblo está. Así es. La gloria sea para nuestro Dios. Regalen una ofrenda de palmas, pero fuerte. Y si no se lo va a dar, que sea para Él, porque Él se merece la honra y la alabanza. Oh, santo es tu nombre, Dios amado. Así que, hermanos, ya no debemos dudar. No dude, sino que siempre cuando se sienta solo o cuando se encuentre en diversas pruebas, como dice la palabra de Dios, solo clame a nuestro Dios, solo clame y Él le dará la respuesta. Él le dará la respuesta. Solo tenga fe y clame con fe, como dice la palabra de Dios, que todo lo que pidieres en mi nombre, y yo te lo daré, dice la palabra de Dios. ¿Y cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Oh, podemos. Bien, hermanos, les invito a que abran sus Sagradas Escrituras en Jeremías 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios, honrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dice la palabra de Dios que pelearán contra ti, pelearán contra ti. Vendrán gente que te querrán desviar del camino de Dios, pero ellos son utilizados por el diablo. Que el Señor los reprenda en esta hora. Pero dice la palabra de Dios que no te vencerán, porque mayor es el que está con nosotros. Porque mayor es el que está con nosotros, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se equivoca, sino permanece para siempre. Como dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, dice la palabra de Dios. Y a su nombre, ¿quién vive y quién venció? Y el diablo está.
Si es amén, que el Señor lo reprenda en esta hora. El diablo no tiene parte ni suerte para actuar con sus hijos. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuánto lo creen? Vemos la palabra de Dios que dice que peleará con nosotros, pero nos vencerá. No pelee con su hermano porque, o sea, que cuando se levante con los vecinos, no pelee con él porque dice la palabra de Dios que él peleará por vosotros. No pelee por su propia fuerza. Cuando alguien está calumniando, cuando alguien está sacando un falso testimonio, no pelee con él, sino Dios le dará la victoria. Él peleará por vosotros, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y vosotros estaréis tranquilos. Qué hermosa palabra nos da nuestro Señor Jesucristo. Hermosa palabra que se cumple en nuestra vida. Solo debemos estar confiados en Él, buscando su rostro día y noche. Hay momentos de debilidades, pero es cuando más debemos buscar el rostro de Dios. Es cuando más debemos acercarnos hacia Él, porque Él nos consuela, Él nos da la victoria. Déselo más fuerte si es para nuestro Dios. Alábalo si puede. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios tiene poder? Si esta es nuestra armadura, dice la palabra de Dios. Si esta es nuestra armadura, porque nuestras armaduras no son carnales, dice la palabra de Dios. Si nuestra armadura es la oración, que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos lucha contra carne, sino tenemos luchas contra huestes espirituales que bajan a las regiones celestes, que son los demonios. Que el Señor los reprenda en esta hora. Vemos, hermanos, cuán hermosa es la palabra de Dios. Solo debemos estar confiados que Dios siempre nos dará la victoria, porque Él nunca ha perdido ninguna batalla. Si Él siempre ha salido victorioso, porque Él dejó la tumba vacía. Él dejó la tumba vacía al tercer día, y el diablo que no derrotaron, que el Señor lo reprenda en esta hora. Ahí quedó avergonzado el diablo y sus demonios, y nuestro Señor Jesucristo salió victorioso. Poderoso Dios. Su nombre. ¿Quién vive? Regalen una ofrenda de palma a nuestro Señor Jesucristo, que vive para siempre y reina. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, de otro varón que confió en Dios, que Él siempre le dio la victoria.
Vayamos en la palabra de Dios en Daniel 10. Daniel 10, versículo 6, versículo 10. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, honrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en casa y abiertas las ventanas de su recámara que daba hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer. Vemos la palabra de Dios. Daniel no le temió la muerte porque había firmado un edicto ahí los sátrapas, porque Daniel era temeroso de Dios, no encontraban error en él. Tenían unos enemigos de él, pero nunca podían encontrarle un defecto de él. Y encontraron uno, pero se equivocaron. Se equivocaron porque dice la palabra de Dios, firmaron un edicto que solo por 30 días deben adorar al rey Darío, se llamaba, como Dios, que ningún otro Dios debería servirle ese día. Pero Daniel no le temió ese edicto, sino siguió clamando, dice la palabra de Dios, siguió clamando como lo salía de hacer 3 veces al día, siguió buscando el rostro del Señor. Así que debemos buscar el rostro de Dios. Por eso dice la palabra: vosotros estaréis tranquilos y Él peleará por vosotros, dice la palabra de Dios. Así que Daniel estuvo orando y orando, y Dios le respondió. Dios le dio la victoria, dice la palabra de Dios, porque cerró las bocas de los leones, envió un ángel a protegerlo. Vieron que no pudieron, no pueden los enemigos cuando un hijo de Dios está cubierto con la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree que nuestro Dios es poderoso? Así que, hermanos, ya no debemos estar dudando si Dios nos escucha. Él nos escucha. A veces nos sentimos solos, pero es que Dios está trabajando y verá la respuesta a su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Él no tarda en responder. Si no tienes un tiempo para responderte, sigue clamando por tu milagro que quieres recibir. Sigue clamando, sigue orando, sigue buscando la presencia de Dios y Él te dará la respuesta. ¿Cuánto lo cree que nuestro Dios nos puede responder? Gracias, Señor Jesús. Así que, hermanos, debemos estar confiados en Dios, que Él siempre nos dará la victoria, dice la palabra de Dios. Debemos estar fundados en la roca, y la roca es Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la roca es nuestro Señor Jesucristo, y nadie nos puede mover de ahí. Mientras Dios no lo permita, nadie nos puede mover. Puede venir el maligno, querer acabarnos,
pero quedará avergonzado porque mayor es el que está con nosotros. Déselo más fuerte si es para nuestro Dios. Así que hermanos, yo les animo en el amor del Señor que sigamos hacia adelante, mirando siempre al frente y no atrás. Lo que quedó atrás, déjelo. Esa es basura, ya no sirve. Sino siempre debe mirar hacia adelante. Debe mirar hacia adelante al blanco perfecto, que es Cristo Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar preparados, porque ya muy pronto viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos quieren ir con Él? ¿Y cuántos quieren ir con Él? Pues siga buscando la presencia de Dios, busque su rostro. Aquí vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a pasar en momentos de prueba, pero Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a abandonar, dice la palabra de Dios. Aquí podemos estar sufriendo en esta tierra, pero allá en el cielo dice la palabra de Dios que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, dice la palabra de Dios, sino ahí solo va a haber alegría. Vamos a estar alabando a nuestro Dios día y noche por los ángeles y su iglesia que se ha preparado. Estaremos en las bodas del Cordero. Ahí ya no habrá de sol. Ahí solo habrá alegría. Todo lo que sufrimos allá será nuestra recompensa, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren estar allá con nuestro Señor Jesucristo? Cuando nos diga: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven, ven y entra en el gozo de tu Señor. Oh, presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar allá con nuestro Señor Jesucristo? Solo debemos esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de Dios. No temas, no temas, no temas, dice la palabra de Dios. Porque el enemigo está limitado a su poder. Tiene más poder nuestro Dios, porque Dios le da poder al diablo, que el Señor lo reprenda, pero está limitado, dice la palabra de Dios. Y así que, hermanos, sigamos adelante. Sigamos buscando el rostro de Dios. Si está buscando su sanidad o un milagro en su vida, solo tenga fe, clame a nuestro Señor Jesucristo, siga buscando el rostro de Dios y muy pronto obtendrá la victoria y la respuesta, dice la palabra de Dios. Solo clame, clame, dice la palabra de Dios. Oh, poderosa es tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor Jesús. Así que, hermanos, preparémonos, porque muy pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Ya no es tiempo que estemos durmiendo, dice la palabra de Dios, sino siempre estemos constantes en la oración, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orad sin cesar, dice la palabra de Dios. No solo cuando se encuentre problemas o cuando todo vaya bien, sino también cuando haya pruebas, dice la palabra de Dios. En todo tiempo debemos buscarlo.
Así que hermanos, preparémonos y muy pronto obtendremos nuestra corona, dice la palabra de Dios, y permanecemos siempre fieles en sus caminos, dice la palabra de Dios. Así que hermanos, solo les sigo diciendo que sigamos adelante. Gracias, Señor, que has hablado a mi vida. Y dejo el tiempo a quien le corresponde. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo no sé predicar, pero lo hice para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.